Ya estamos en... Ok, Buenas tardes. comenzando. Sí. eh, Bienvenidas, bienvenidos a la conferencia de hoy. Nos acompaña el maestro Arturo Gudiño de la Universidad Autónoma de México. El título de su ponencia es Propuesta de aplicación de la metodología de Christine Schall para la evaluación de teorías del estado pasado cosmológico. Como indica aquí en la diapositiva, el ensayo ya está aceptado para publicación por la revista Agora de la Universidad de Compostela. Voy a leer una breve semblanza del doctor Gudiño antes de empezar. Y doctor, maestro, ahora nos dice si necesita algo más antes de empezar. Yo voy a leer la semblanza que usted me hizo favor de enviar. Sí, Manuel Arturo Gudiño Díaz es ingeniero en computación, el sistema escolarizado, así como licenciado en lengua y literatura inglesas y licenciado en filosofía del sistema Universidad Abierta de la Facultad de Filosofía, las tres carreras por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adicionalmente, cursó el Diplomado en Humanidades y Cultura en la Universidad del Claustro de Sor Juana y también obtuvo el grado de Maestría en Administración de Negocios por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como el grado de Maestro en Filosofía de la Ciencia, igualmente en la UNAM. Actualmente se encuentra desarrollando su proyecto de doctorado en Filosofía de la Ciencia con el tema propuesta de evaluación epistémica, perdón, para teorías cosmológicas acerca del llamado estado pasado. Como decía, el maestro se encuentra actualmente elaborando su tesis de doctorado en la UAM. Le agradezco mucho por haberse puesto en contacto, por su interés en colaborar con nosotros y por estar aquí el día de hoy para impartirnos esta ponencia. Maestro, cuando quiera podemos empezar y usted me puede avisar cuando hay que pasar a la diapositiva siguiente. bueno, muchas gracias, doctor. Como lo acaba de comentar el doctor Onofri, esta es una propuesta de evaluación epistémica para teorías del estado pasado. eh, y el punto nodal de esta exploración, desde el punto de vista científico, es la entropía. Esta ponencia del día de hoy, en particular, es un poco lo que se va a plantear en el capítulo 3. Van a ser 3 capítulos en mi tesis doctoral. Este es el tercer capítulo, versa en torno justamente a la evaluación en sí de las teorías. Y les voy a dar una semblanza rápida de lo que son los otros 2 capítulos. El primero en particular es responder por qué es necesario indagar respecto al estado pasado cosmológico. Este artículo, este ensayo, que es un extracto de la tesis, eh, posiblemente se ha publicado ahora en marzo en la revista Ágora de la Universidad de Compostela. Vamos a la siguiente, por favor. El propósito general es analizar el estado pasado del universo y plantear la pregunta si es un problema epistémico que vale la pena ser abordado. Eh, uno de los argumentos que se plantean en el primer capítulo es que justamente ese pasado epistémico debería aceptarse como un hecho dado o un hecho bruto, sin necesidad de explorarlo, sin necesidad de explicarlo. La primera argumentación es en contra de eso, en que sí debería ser explicado. No lo decimos nosotros los filósofos de la ciencia, ni la filosofía en general, sino hay científicos, astrónomos en todo el mundo que están buscando una explicación de ese pasado cosmológico. A partir de ahí, en nuestra exploración de la documentación que hicimos para ir conformando la tesis, descubrimos que el doctor Christine Schall
acaba de terminar su doctorado hace un par de años, propuso una metodología de evaluación conformada por un híbrido entre los programas de investigación de Lakatos, de Imre Lakatos, y la metodología de tradiciones de investigación de Larry Laudan. Estos dos autores son muy recurrentes en el estudio de la filosofía y la ciencia. Cuando los estudiantes de filosofía tomen las materias de filosofía y la ciencia, seguramente van a encontrar estos dos autores y son muy prolíficos en sus ponencias, en sus argumentaciones respecto a cómo es que evaluar las teorías científicas. Eh, Ellos ya son posteriores a Kuhn y a Popper y condensan un poco de las ideas anteriores. Eh, ya después mencionaré a lo largo de la presentación otro tipo de metodologías de evaluación epistémica, pero la que toma Christine Schall y hace a partir de ella una metodología muy práctica es tomando en cuenta estos dos autores, Lakatos y Laudan. La siguiente, por favor. Una vez revisada esa metodología, la vamos a resumir aquí en unos momentos más, la aplicamos a teorías que lidian con el estado pasado cosmológico para ver cuál de ellas podría ser epistémicamente más viable. No vamos a decir definitivamente esta es la mejor, esta es la peor, sino porque eso está, por cierto, estas teorías que se están evaluando a través de esta tesis y a través del trabajo, están vigentes. Todavía hay discusiones de los científicos en todo el mundo que están tratando de dilucidar cuál de ellas podría ser la más viable. Para llegar a eso se necesita un factor muy importante que es la comprobación empírica que todavía no se está dando. Los instrumentos de observación, de medición, de detección de los astrofísicos están cada vez mejor elaborados y eso da pie a pensar que pudiéramos estar no muy lejos de ver una comprobación empírica en cuanto a estas teorías y muchas otras cosas del universo que desconocemos. Las palabras clave que anoté en eh, el artículo que envié son el estado pasado del cosmos, la entropía del universo temprano, virtudes epistémicas, filosofía de la ciencia y filosofía de la cosmología. Esto es lo que daría como resultado de una búsqueda del artículo, o los que estuvieran interesados en accesarlo, en esa revista de la Universidad de Compostela. Antes de continuar, quisiera, bueno, pasemos a la siguiente, tal vez ahí hay aquí está. Esa es una fotografía del universo, ¿no? ¿Por qué vale la pena abordar el problema llamado estado pasado del cosmos? Pero antes de contestar esta pregunta, ¿por qué vale la pena abordar el problema del pasado cosmológico? ¿Por qué es que los estudiantes de filosofía podríamos estar interesados en la cosmología? Y bueno, la respuesta es que una y otra, la cosmología y la filosofía, nacieron juntas. Cuando Tales de Mileto decía, al principio el universo es el agua, esa alusión al agua como un fluido hace pensar que estaba reflexionando acerca de problemas de la explicación del universo, de lo que ellos contemplaban en la Grecia clásica como el universo. Heráclito, cuando proponía que era el fuego el principio, el arjé de las explicaciones, las causas primeras y demás, estaba justamente haciendo una reflexión filosófica y cosmológica al mismo tiempo. Particularmente quisiera referirme a Heráclito. Es un caso muy interesante de los presocráticos, porque en un libro que se llama, me parece que se llama Filosofía Científica, es un libro que hace reflexiones científicas, concretamente de la física, pero aderezado con reflexiones filosóficas. Y está elaborado por Heisenberg. Werner Heisenberg, sí, no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez, es el que propuso el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre de Heisenberg dice que no se puede conocer al mismo tiempo o a la misma certidumbre o la velocidad o la posición de una partícula subatómica. Entre más conozcas de uno, menos conoces de la otra. Entre más conoces acerca de su velocidad, menos conoces acerca de su posición. Significa que la incertidumbre es inherente a la naturaleza. Y
Heisenberg y Einstein también pertenecen a un grupo de científicos de una época, una generación de científicos que estudiaban muy bien la filosofía. La filosofía alemana tiene figuras como Kant, como Hegel. Particularmente Kant entró en las discusiones de Heisenberg con Einstein en cuanto a la causalidad. Y decía Heisenberg lo siguiente: al leer a Heráclito, si en cada una de las ocasiones que Heráclito menciona la palabra fuego, nosotros la sustituimos por la palabra energía, tiene un sentido muy vigente. Quiere decir que desde la perspectiva de Heisenberg, Heráclito tenía una intuición acerca de que el cosmos es fuego en el sentido de energía. Y eso es absolutamente cierto. Todo es energía. Las supernovas, los agujeros negros, la radiación cósmica de fondo, las moléculas que nos conforman son materia, pero en esencia son energía. Los átomos que nos conforman eh, constituyen la materia, pero cada átomo tiene un nivel de energía dependiendo de su número de electrones y demás. Entonces, no estaba tan errado al pensar Heisenberg, refiriéndose a Heráclito, que el fuego es energía. El universo es energía en todas sus manifestaciones, desde las moléculas que constituyen un celular o una mesa, hasta las moléculas y electrones y grandes concentraciones de energía que conforman una estrella o una galaxia. Quiero decir entonces que el énfasis de que la filosofía y la cosmología nunca han estado distantes, este, es pertinente para este tipo de trabajos. Desde luego que con el paso de los siglos, tanto la filosofía como la cosmología se han especializado. Así como ahora no hay un filósofo que abarque todos los campos de la filosofía, hay especializados en escepticismo, o en filosofía social, o en filosofía de la economía, etc. También la filosofía se especializa. Lo mismo ha pasado con la física y la cosmología, pero no queda cerrado el campo para este tipo de trabajos, para que los estudiantes de filosofía en un momento dado pudieran interesarse por las cuestiones de cosmología, empezando con las reflexiones de los presocráticos, pero después llegando a este tipo de trabajos. Entonces, ¿por qué vale la pena abordar el problema del llamado estado pasado del cosmos? La segunda ley de la termodinámica habla de la entropía, y la entropía es una de las propiedades físicas, mm, ¿cómo diré? Uno de los aspectos de la física más respetados y más valorados por los científicos, a tal grado que personajes como Albert Einstein dicen: puede haber mucha escepticismo y mucha confusión respecto a ciertos aspectos de la naturaleza y de la física, pero de lo que no dudaría jamás es de la segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía en un sistema físico aislado puede incrementarse, pero nunca decrece o a lo mucho se estabiliza. En el modelo generalmente aceptado, eh, hay una fotografía del universo que se llama el fondo de microondas, fondo de emisión de microondas, y eso es una fotografía de unos 300.000 años después del Big Bang. Ahí se palpa un nivel muy bajo de entropía. Entonces, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, si hay un nivel bajo de entropía, debería provenir de un nivel todavía más bajo, por lo que dice aquí, que la entropía se incrementa en un sistema físico. Esa es una ley que nadie pone en duda. Déjenme comentarles un libro de Richard Morris, que me parece se llama La flecha del tiempo, y él eh, analiza cómo es que incluso la dirección del tiempo está asociada con la ley de la entropía. Entonces, él tiene una fantasía. Dice: imaginemos que un día pasa por nuestro sistema solar y no muy lejos del planeta Tierra. Eh, ¿Se perdió el audio? ¿Se perdió el audio? Oh, hola, hola. No, sí lo escuchamos. Perdón, Sí, se estaba escucha. buscando el micrófono para prenderlo. Sí lo escuchamos Ok, bien. ok. Bueno, ¿qué es lo que pasa?
Él tiene una fantasía y dice, de pronto pasa cerca del planeta Tierra una nave espacial y por alguna razón somos capaces de capturarla y traer a la Tierra, esa nave espacial. No tiene ningún tipo de alienígena, no hay ninguna persona, una criatura a bordo. Lo único que logran rescatar del, eh, de la nave interplanetaria son unos discos. No especifica qué tipo de discos, solamente que, digamos que son discos que traen imágenes. El único problema, dice Morris, es que no sabemos en qué dirección se corren los discos, si a la derecha o hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos idea de cómo corre el tiempo dependiendo de lo que estamos viendo. No hay pistas suficientes para saber en qué dirección corre el tiempo, porque no sabemos para dónde corren los discos, si a la izquierda o hacia la derecha. Entonces los analizan todos. Ven de pronto que un disco tiene una especie de vehículo, un vehículo automotor, pero no se sabe cuál es el frente y cuál es el anverso, la parte trasera del vehículo. Entonces lo corren, pero como no saben cuál es la dirección del tiempo, no saben para dónde está corriendo bien, si hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahí no hay forma de saber para dónde corre el tiempo. Después encuentran otro disco en donde están moléculas eh, compactándose o explotando, dependiendo de cómo corre el disco. Si el tiempo corre en una dirección, entonces está habiendo una fusión nuclear. Pero si estuviera corriendo el tiempo en sentido contrario, habría una fisión nuclear, una separación. No se sabe, no hay forma de saber el tiempo en qué dirección corre. Hasta que descubren un video en esos discos, un video muy sencillo, en donde una persona está encendiendo una fogata. Entonces, se acerca a la persona, pone el combustible, el comburente y todo lo demás para que empiece a crecer la fogata. Ese es el disco que les dice para dónde está corriendo la dirección del tiempo. Porque una fogata crece en entropía. En entropía, les voy a adelantar, una sinónimo de entropía es desorden. Quiere decir que si ustedes encienden una fogata, solo hay una manera en que va evolucionando hasta convertirse en un desorden creciente, conforme las flamas crecen. Si ustedes corren en el sentido contrario el disco, nunca se ve en la naturaleza que del fuego se evolucione en el tiempo hacia los maderitos o el combustible sin quemar. No sé si me explique. El primer punto antes de encender una fogata es que ustedes tienen los tronquitos bien apilados o papel, todo en orden. Conforme encienden el cerillo y empieza a evolucionar en el tiempo la combustión del material, empieza también a crecer el desorden y es un desorden irreversible. Esa es la entropía y esa es la fecha del tiempo, que no puede llegarse de una, un combustible totalmente consumido por las llamas, regresarlo a, a el material completamente eh, en buen estado y demás. ¿Ven? Ahí es cuando descubren estas personas cuál es la dirección del tiempo, porque la entropía crece, el desorden crece. Esto es muy importante porque es el concepto físico fundamental de esta tesis, es justamente la entropía. ¿Qué tiene que ver con el universo? Cuando surgió el Big Bang, que algunos descubren como un gran estallido, es como el inicio de una fogata. Entonces, conforme va creciendo, el nivel de desorden también avanza. Es decir, primero estaba una cierta regularidad, como la que se ve unos 300.000 años después del Big Bang, va creciendo y la entropía también crece, es decir, el nivel de desorden crece. Ese nivel de desorden, curiosamente, en nuestro universo, fue lo que propició la creación de estrellas y galaxias. Ahora, aquí viene el primer dilema de esta tesis, el primer dilema que plantea esta tesis.
Si el Big Bang se considera un gran estallido y además se toman en cuenta fluctuaciones cuánticas, las fluctuaciones cuánticas hablan del principio de incertidumbre de Heisenberg de un gran nivel de desorden. No se sabe dónde van a estar las partículas en ese gran estallido. Imagínense todas las moléculas que conforman el universo concentradas en un nivel pequeñito y además volando de una manera caótica. ¿Cómo se puede deducir que hay un orden en eso? Entonces, con esas fluctuaciones de gran desorden, ¿cómo es que después se llega a una situación de un orden más o menos tranquilo como el que propone estas teorías del universo? Ese es el dilema, ese es el dilema central. Eh, Esas fluctuaciones cuánticas deberían dado lugar a un universo mucho más caótico del que estamos viendo ahora, y no es así. Entonces, una de las posibilidades para contrarrestar ese gran nivel de desorden derivado de las fluctuaciones cuánticas podría ser la presencia de la gravedad. No sé si han escuchado ustedes hablar de los agujeros negros. Los agujeros negros es una gran concentración de gravedad y de materia. Y en esa gran concentración de gravedad de materia, si llega a haber fluctuaciones cuánticas, quizás se regule gracias a la presencia de esa gran concentración de gravedad. Entonces, esta es la discusión inicial de por qué vale la pena hablar del estado pasado del cosmos. El estado pasado del cosmos en concreto entonces es el origen del universo en un estado de baja entropía que ha derivado en un nivel de mayor entropía a lo largo del tiempo. Gracias a esas fluctuaciones y a esa evolución del universo es que existen las galaxias, entre ellas la nuestra, y es que estamos también aquí. Adelante, por favor. El principio cosmológico habla de que tras esa expansión y enfriamiento, esa expansión por producto del Big Bang y ese enfriamiento, es decir, cuando hay un estallido hay una gran temperatura, pero conforme avanza se va enfriando el universo y dejó una huella cósmica. Esa foto que ven ahí es un esquema de cómo está estuvo el universo unos 300.000 años después del Big Bang. No sé si se den cuenta, pero hay una especie de suavidad, hay una especie de tersura u uniformidad en eso que ven ahí. Eso habla de un nivel de entropía relativamente bajo. Según la segunda ley de la termodinámica, debería provenir de un nivel de entropía más bajo. La, eh, eh, el dilema es cómo es que esto que ven ustedes ahí, algo relativamente uniforme, pudiera provenir de un nivel más bajo de entropía si se está hablando de un estallido que debería ser de una gran entropía. A partir de aquí es que se dan las explicaciones a las que me estoy refiriendo en mi tesis respecto a cómo es que esto sí puede tener una cierta lógica, tomando en cuenta ciertas características. Son explicaciones antagónicas, son explicaciones que um, pudieran no ser compatibles una con la otra. Um, Déjenme enfatizarles un poco más eh, el valor explicativo de la entropía, el valor ontológico de la entropía. Un investigador de la Universidad de California, versado en estos temas, de pronto un día salió a la calle y empezó a preguntarle a la gente que estaba corriendo en el parque, pasando a los perritos, leyendo un libro, etcétera. Les preguntó la siguiente cuestión. Les pido a ustedes que lo reflexionen. Les dijo, ¿cuál cree usted que sea la mejor aportación del Sol a nuestro planeta? ¿Qué es lo más valioso que nos proporciona el Sol a los seres vivos en nuestro planeta? Y uno respondía, el calor, porque gracias al calor no nos estamos muriendo de frío. La luz, la energía para las plantas. Y así.
Desde luego, el investigador, este científico, tenía una respuesta bajo la manga, ¿verdad? Pero dejaba que hablara. Entonces decían, el calor, la luz, la gravedad suave que nos hace girar alrededor de una estrella sin destruirnos, etcétera, etcétera. Y finalmente les dijo, bueno, la respuesta es la siguiente. ¿Qué es lo que nos proporciona el Sol? ¿Qué es lo más valioso? Nosotros y a todos los seres vivos del planeta. Energía, radiación de muy baja entropía. Ahí, ¿qué explicación tiene esto? Dice, esa energía, esos rayos, esa luz que llega con relativa baja entropía, hace que se energicen las plantas, se genere el proceso de fotosíntesis y todo lo demás se desata. Gracias a las plantas hay mamíferos que se nutren de esas plantas y nosotros nos alimentamos de las plantas. En fin, gracias a una baja energía es que se puede garantizar la vida del planeta. ¿Qué pasaría, pensando en lo contrario, qué pasaría si el Sol nos entregara una alta entropía, es decir, radiación más alta de la que nos entrega? Nuestra piel no lo resistía, las plantas no podían subsistir, etc. Eso es lo que pasa en planetas como Venus. En Venus llega la entropía del Sol, pero como no hay una atmósfera como la nuestra para detener tan alta entropía, o esa entropía que llega del Sol, entonces se convierte en alta entropía, no puede haber vida. ¿Ven la importancia de la entropía? Una entropía moderada es lo que ha dado pauta para que exista vida en este planeta. Si hubiera una entropía más alta, no podría haber la vida con la que contamos. Entonces, esa divergencia hace que pensemos acerca de las explicaciones que podrían conformar el universo en el que existimos, de que proviene de una explosión como el Big Bang, supuesta expansión acelerada del universo, y deriva en una entropía como la que ven en esta foto, en donde se ve una suavidad y se cumple el principio cosmológico. Aquí está el principio cosmológico. Dice, el universo es isomorfo e isotrópico. ¿Qué quiere decir? Es homogéneo en todas direcciones y también está cambiando en expansión de manera uniforme. Si ustedes se asoman al cielo estrellado de la ciudad de San Luis Potosí, se van a dar cuenta que hay muchas irregularidades. Una constelación por aquí, una estrella por acá, etc. Está irregular. Pero ¿dónde se cumple este principio cosmológico? Si ustedes pudieran alejarse lo suficiente para ver el gran panorama del universo, no lo que alcanzamos a ver desde nuestra ventana o desde nuestro planeta, sino el gran panorama del universo, es donde se cumple esto, que es homogéneo en todas direcciones y también está cambiando de manera uniforme. Es en la gran visión que tienen los astrofísicos que se cumple este principio. La siguiente, por favor. Ahora bien, hay entonces, aquí es donde estamos acercándonos al análisis crítico de las teorías del estado pasado, una divergencia entre un universo actual de alta entropía, que debería provenir de un estado de baja entropía, y un origen cuántico que en realidad apunta a una alta entropía. Hay ciertas contradicciones aquí. Y como les acabo de mencionar, un elemento fundamental que podría apuntar a una solución es la gran fuerza de gravedad asociada a un punto de partida de nuestro universo. A partir de ahí es que, con todo esto que les acabo de plantear, se buscan explicaciones. ¿Cómo es que llegamos de un punto inicial de eh, una singularidad llamada el Big Bang al punto actual de nuestro universo? Y eso nos lleva a pensar en un ejercicio de valoración epistémica. Para tratar este tema, estoy aludiendo a dos de las principales teorías explicativas, la de la inflación y la del ciclo cosmológico. La siguiente, por favor. Esta metodología de Chal, por cierto, fue un estudiante de doctorado de filosofía de la ciencia y publicó un par de artículos que están accesibles por internet. El primero es Model Groups as Scientific Research Programs en la Revista Europea de Filosofía de la Ciencia.
y en su trabajo doctoral, Non-Empirical Modeling and Theorizing Scientific Progress in Particle Physics, habla de cómo es que tomando el trabajo de Lakatos y Laudam, podría conformarse una metodología para evaluación epistémica. Esta metodología en particular la aplica Chal a la teoría de cuerdas, no a lo que yo estoy haciendo. Es decir, él aplicó la teoría de cuerdas y dije, bueno, ¿por qué no la aplicamos nosotros a las teorías acerca del origen del universo? Eh, la teoría de cuerdas, rápidamente, quisiera decirles, eh, es una teoría que propone que todas las subpartículas atómicas, los gluones, los fermiones, etcétera, lo que conforman los protones y los neutrones, eh, y además los electrones y los fotones, etcétera, son todos como cuerdas. Dependiendo de cómo tuerzan ustedes la cuerda, es que se va a formar una determinada partícula. Fundamentalmente, todo proviene de cómo es que se modelen esas cuerdas para que se obtenga la materia prima de lo que está compuesto el universo. Esa es la teoría que analiza Chal a través de su metodología. Nosotros lo aplicamos a esto otro. La siguiente, por favor. Aquí están los puntos más relevantes de la metodología de Chal. Como les he venido diciendo, es un híbrido entre los programas de investigación científica, los famosos PICs de Imre Lakatos, junto con la capacidad de solución de problemas en la relacionalidad científica tomada de las tradiciones de investigación de Harry Lauda. Los que hayan tomado ya materias de filosofía de la ciencia sabrán que todo empezó, el Círculo de Viena, positivismo, etcétera, hasta llegar a Kuhn y Popper y demás. Tanto Lakatos como Laudam provienen de esas teorías iniciales, pero después lo condensan uno en programas de investigación científicos y otros en capacidad de resolver problemas de tradiciones de investigación del Laudam. ¿Cuál es la diferencia con Kuhn? No sé si alguno de ustedes haya leído la historia de las revoluciones científicas de Kuhn, donde habla que hay tradiciones científicas que cuando se vuelven obsoletas hay un cambio de paradigma. De ahí viene la palabra paradigma. Por ejemplo, el paradigma de la gravitación de Newton fue sustituido con una revolución científica gracias a el paradigma de la relatividad general de Einstein. ¿Ven? Y eso para Lakatos y para Lauda se les hace muy drástico. No puede ser que porque alguien opine que una teoría esté obsoleta, que tenga que haber un cambio de paradigma y desechar las teorías anteriores. Uno y otro, cada quien en su estilo, dicen, esas tradiciones, esos programas de investigación científicos no pueden desecharse de un lado, de un día para otro. Se propone que se mantenga, en un caso, el núcleo fuerte de la tradición o del programa y puedan cambiando ciertos aspectos, pero no de manera drástica. A partir de eso es que hacen una valoración epistémica de las teorías científicas un poco más acorde con lo que ocurre en la realidad, que no, y menos ahora, no de un día para otro, todos los científicos que pensaban de una forma, al día siguiente piensan de otra. Eso no puede llevarse a cabo porque no es así. Las cuestiones, como ocurre en las universidades, en los centros de investigación y demás, no son tan drásticas. En fin, el segundo aspecto que propone Chal en su metodología es que el concepto de progreso científico no es exclusivamente empírico. Es decir, no es necesaria una comparación del contenido empírico de todas las teorías en un programa de investigación. Esto es muy importante para este tipo de trabajos y para la cosmología en general. Hay ciertos aspectos del universo que no pueden medirse, ni comprobarse, ni demostrarse empíricamente. Uno de ellos es el famoso Big Bang. No hay nadie de nosotros, ningún científico, ninguna nave construida por Elon Musk o quien sea, que pueda viajar al origen del universo. Ese tipo de aspectos están empíricamente lejanos a nosotros. No podemos estar presentes ahí. Quiere decir que hay ciertas teorías, como las cosmológicas, que tienen que contar con una teoría que
sustentada lógicamente, con buenos argumentos y demás, puedan prescindir en alguno de sus aspectos de una comprobación empírica. Y entonces la metodología del CHAL dice que puede usarse para teorías de las que carecemos una perspectiva para la confirmación experimental de hipótesis novedosas. Es el caso de la astronomía y de la cosmología. Estamos lejos de tener una perspectiva de confirmación experimental de hipótesis novedosas. Por ejemplo, los agujeros negros. Los agujeros negros tienen muchas personas estudiándolos en todo el mundo y se han hecho hipótesis acerca de su comportamiento. Hay algunas cosas que sí se han comprobado experimentalmente, pero hasta ahora nadie puede saber qué ocurre dentro de un agujero negro. Y está muy lejos que pudiera ocurrir una confirmación experimental de las hipótesis al respecto. Y sin embargo, no se abandona esa teoría. No dejan de estudiarse los agujeros negros. No solo porque no podamos experimentar y ni podamos mandar a alguien adentro de un agujero negro, no sabríamos qué pasaría. Se abandonan esas investigaciones. Esta es parte de la metodología CHAL. Otro aspecto, un programa de investigación científica, es progresivo si su crecimiento teórico anticipa su crecimiento empírico. Es decir, mientras siga prediciendo hechos novedosos con cierto éxito. Quiere decir que tenemos la teoría, no hay una comprobación empírica cabal, pero se siguen prediciendo hechos novedosos, entonces puede seguir progresando ese programa. ¿Ven? Puede haber progreso sin una comprobación empírica total. La teoría, entonces, esto por cierto habla de un aspecto que también podría interesarles a ustedes como estudiantes de filosofía, el realismo y el antirrealismo. El realismo científico habla de que a pesar de que la realidad no pueda ser comprobada empíricamente en su totalidad, podemos estar tranquilos respecto a su consistencia lógica y argumentativa. Y en cambio el antirrealista dice, no, la única manera de estar satisfechos con la realidad es solo si comprobamos paso a paso cada uno de sus componentes. Si hay algo que no pueda ser comprobado empíricamente, entonces no lo consideremos como parte de la realidad. Ese debate entre realismo y antirrealismo también es un aspecto que para ustedes, cuando estudien filosofía de la ciencia, pudiera interesar. La siguiente, por favor. Otro aspecto de la metodología del CHAL es que pudiera haber permeabilidad entre las teorías como una consecuencia de que los físicos no trabajan exclusivamente entre los límites de una sola teoría. Les adelanto un poco de las teorías que vamos a ver aquí. La teoría de la inflación ha tenido una permeabilidad muy fructífera con la teoría del multiverso. Los que hayan oído hablar de multiverso, incluso en las películas de ciencia ficción y demás, esas teorías del multiverso tienen una permeabilidad y una conexión con la teoría de la inflación de la que vamos a ver aquí. Es a lo que se refiere Chap. Otro aspecto de la metodología es que dice los problemas empíricos representan algo del mundo natural que los científicos consideran necesario explicar y se resuelven cuando una teoría proporciona una explicación satisfactoria dentro de los límites de la tradición. Y aquí viene lo que pudiera generar un progreso, un avance. Los problemas conceptuales son inconsistencias, ya sean internas a la tradición o entre una teoría de tradición y una teoría externa que los científicos no están dispuestos a rechazar. Quiere decir que, aún con la carga teórica y con la ausencia de comprobación empírica, puede haber problemas conceptuales que deban resolverse. Eso generará inconsistencia y debate, como el que estamos analizando. Otro aspecto es que los elementos centrales de una tradición de investigación son maleables a lo largo del tiempo. Quiere decir, volviendo al núcleo fuerte de un programa de investigación científica estilo Lakatos, puede haber maleabilidad, significa que puede haber adaptación a nuevas circunstancias para cambiar ese núcleo fuerte. Otro aspecto es que una tradición científica tiene mayores posibilidades de progreso si cuenta con más indicios de su fecundidad o de que tiene un enfoque más fresco que la tradición anterior. Eso lo veremos más adelante. Las teorías sucesivas pueden
o no ser cambiadas de sus predecesoras, manteniendo las partes cruciales de la ontología. Quiere decir que la ontología, la parte central de una teoría, podía mantenerse, aunque los aspectos periféricos cambien. Y finalmente, el último aspecto de esta metodología es que una solución en particular no necesariamente será vista como aceptable para aquellos que trabajan fuera del programa que la generó. Este es justamente el punto de discusión entre las dos teorías que estamos a punto de comprobar. Entonces, hasta aquí ya tenemos todo listo para aplicar esta metodología, ahora sí, a dos de las principales teorías cosmológicas que aplican el origen del universo. La siguiente, por favor. La primera de esas teorías es la inflación. La teoría de la inflación habla de lo siguiente. Viene el Big Bang, la aceleración exagerada del universo, pero hay unas ciertas cuestiones que no dejan satisfechos a sus detractores. Y es que, de acuerdo a la inflación, el universo se expandió de una manera tan acelerada que rompe con la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad de Einstein, uno de sus preceptos fundamentales, es que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y en cambio la inflación dice, la expansión acelerada del universo hizo que el espacio en donde iba a generarse el acomodo de la materia que conformaría el universo, se expandió más rápido que la velocidad de la luz. Hay un punto muy fuerte de discusión al respecto. ¿Cómo es que la inflación explica que el espacio se pudo haber expandido más rápido que la velocidad de la luz? Habla de un campo escalar que se llama inflatón. Y aquí lo primero que apuntamos en esta lámina es que no hay una comprobación empírica al respecto. El inflatón, de acuerdo a los principales expositores de la teoría de la inflación, ya desapareció. ¿Hay forma de verlo? No. Entonces, no hay una comprobación empírica respecto a la existencia de ese famoso inflatón, pero eso no demerita a la teoría de la inflación y no ha dejado de tener gente que la apoye y que la sigue investigando. Quiere decir que la medición del progreso científico que esta teoría aporta no se, um, no se demerita con este argumento que justamente es antirrealista. Hay una permeabilidad, como ya les mencioné, entre la teoría inflacionaria y la teoría del multiverso. Eh, Quiere decir que hay una cierta fecundidad respecto a la gente que está interesada en esta teoría y cómo ha seguido generando adeptos a lo largo de los años. Por cierto, quisiera comentarles que la teoría de cuerdas, que ahí aparece un autor que se llama Leonard Susskind, la apoya. Esta teoría de cuerdas ha bajado un poco en el número de adeptos, el número de investigadores que la están trabajando, pero no ha bajado el número de personas que apoyan la inflación o el multiverso. ¿Ven? No puede descartarse una teoría o una tradición de investigación de un día para otro. La siguiente, por favor. En cuanto a la solución de problemas, eh, que la teoría de inflación eh, resuelve gracias a sus postulados teóricos, es que ese famoso inflatón que hace que se expande el universo de una manera acelerada, de una manera contraria a la teoría de la relatividad, es decir, superando la velocidad de la luz, explica, a pesar de esas controversias, las uniformidades necesarias para la evolución de la estructura cósmica. Les explico rápidamente esto. Imaginen que a partir del Big Bang, la materia y la energía que van a conformar el universo empiecen a expandirse. Es el mismo principio que si ustedes tuvieran un globo lleno de polvo, un polvo muy uniforme, un polvo de partículas muy uniformes. Si ustedes empiezan a soplar,
esas partículas se expanden y se distribuyen de manera uniforme. Si eso hubiera pasado en el universo, no habría ni estrellas ni galaxias. ¿Por qué? Porque si se expanden de manera uniforme todas esas partículas, no logran recombinarse para formar estrellas y galaxias. Esas uniformidades, o sea, esa falta de uniformidad es necesaria para que se cree el universo. Y la inflación lo explica. Pero aplicando esta metodología de Chal a la inflación, habla de que hay inconsistencias y que hay problemas conceptuales, como el superar la velocidad de la luz o como el que um, probabilísticamente para acceder a la inflación esa probabilidad es muy baja, y eso hace que se generen inconsistencias y problemas conceptuales de los detractores de esta llamada teoría de la inflación. Esta metodología de Challenge, entonces, no descarta la inflación, pero genera sus pros y sus contras. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son esas inconsistencias aplicadas a la inflación? Aquí están tres autores: Roger Penrose, premio Nobel; Paul Steinhardt; Anna Ilias, que esto es lo que critican de la inflación. Dicen ellos, se requieren condiciones altamente improbables para que se inicie la inflación. Esas condiciones improbables tienen que ver con la mecánica estadística, con una bajísima probabilidad de que pudiera ocurrir la inflación. Pero además, esa inflación no se te detendría, estaría produciendo una cantidad infinita de resultados, por lo que la teoría no hace predicciones observables firmes. ¿Cuál es una predicción observable que no es firme? La existencia del multiverso. Nadie hasta ahora ha demostrado que existe el multiverso. Estas propiedades cosmológicas de cada parche del que habla la inflación difieren al efecto aleatorio inherente a las fluctuaciones cuánticas, dicen sus críticos. También dicen, la inflación es una idea tan flexible que cualquier resultado es posible. Esa es la crítica que le hacen a las teorías que no consideran, que algunos, como Popper, no consideran científicas. Popper, al referirse a la teoría marxista o a la teoría del psicoanálisis, dice que una y otra son tan flexibles que cualquier resultado es posible. Esa misma crítica le hacen los detractores de la inflación a la inflación. La siguiente, por favor. Ahora vamos a aplicar esta misma metodología, pero a la otra detractora de la inflación, que es el ciclo cosmológico conforme. En pocas palabras, ¿qué es el ciclo cosmológico conforme? Que el universo no tuvo un origen como en el Big Bang, sino está como esta fotografía, si se observa, el universo se evoluciona, se desarrolla, llega a un punto final y vuelve a surgir. Y así, son eones o ciclos. Por eso se llama ciclo cosmológico conforme. Son universos cíclicos. Eso es lo que propone Penrose, y él descarta la teoría del multiverso y la teoría de la inflación. Entonces, pone en duda la supuesta baja entropía del universo del estado pasado, no descartando la segunda ley de la termodinámica, sino descartando la versión de la teoría inflacionaria. Y Penrose, y no es el único, ya hay varios cosmólogos en el mundo que están ya dispuestos a eliminar el Big Bang como inicio del universo. Ese famoso Big Bang ya no tendría que estar en la agenda de los científicos, porque hay otras alternativas como esta. Dice que en lugar de un estado macroscópico de extraordinaria baja entropía, el inicio del universo es lo opuesto, un estado de máxima entropía. Pero esa mínima entropía a la que debe la inflación es un resultado estadístico de un valor bajísimo. Y entonces Penrose propone eso que ven ustedes en la foto: ciclos cosmológicos. Ciclos cosmológicos que explican la evolución, el inicio y también el fin del universo. La siguiente, por favor. Al aplicar la metodología de Chal al ciclo cosmológico conforme, dice esta teoría que el famoso inflatón no es pertinente para explicar el inicio del cosmos, sino que los conos de luz que vieron en la fotografía anterior, entre ciclo y ciclo, no alteran la causalidad, pues
se da un par de fenómenos un fenómeno, perdón, que se llama dilemoifismo o transformación de coordenadas generales. ¿Qué significa esto? No sé si ustedes alguna vez han visto una artista que se llama Escher, parece que es holandés. Um, uh, es una esfera en donde hay ángeles y demonios. Entonces está la figura del ángel y la contrafigura es un demonio. No sé si han visto esa pintura, muy famosa, Escher. Bueno, conforme se van alejando del centro, las figuras se van haciendo más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, hasta que en el punto donde están mínimas no se distingue. Pero, de acuerdo a la pintura de Escher, esa proporción, ese amalgamiento entre una y otra figura se mantiene. Quiere decir, se transforma las dimensiones, se hacen más chiquitas, pero la estructura se mantiene. Aunque se haga chiquita, la estructura se mantiene. Esto es lo que dice Penrose. Puede ser que la estructura del universo se compacte a un nivel mínimo, a un nivel muy parecido al punto singular del Big Bang, algo similar, pero no se altera su estructura. Se disminuye, pero no se altera la estructura y la uniformidad. Gracias a eso es que de un ciclo a otro puede haber traspase de las condiciones anteriores del universo, del ciclo anterior. Una y otra, tanto la inflación como esta otra teoría, no tienen una comprobación empírica definitiva. Pero no deja de haber permeabilidad entre la teoría del ciclo cosmológico y otros esfuerzos científicos que están buscando explicaciones al respecto. Entonces, pareciera que hay un empate al respecto entre la inflación y el ciclo cosmológico de acuerdo a esta metodología. Vamos a la siguiente, por favor. Y un punto crucial de esta segunda metodología, de esta segunda teoría, si deberíamos iniciar el universo con una baja entropía, como lo mencioné desde el principio, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, ¿cómo es que pasa esa baja entropía de un eón a otro? Y ahí está en esa figura. Por cierto, nuestro universo, de acuerdo a los astrofísicos, tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Ese es lo que va transcurrido de nuestro eón. Un eón es la instancia actual de los universos sucesivos en los ciclos cosmológicos. Nuestro eón actual, de acuerdo a esta teoría, tiene 13.800 millones de años. Pero ¿cómo es que se traspasa la baja entropía de un eón a otro? La reserva de agujeros negros es crucial para que haya una pérdida de volumen del espacio-fase y se atrapan los grados de libertad de la materia y la energía del universo anterior y se vuelven a expandir en el siguiente. Eso asegura que hay una baja entropía al inicio del siguiente ciclo. Dirán ustedes, ¿habrá suficientes agujeros negros como lo propone esta teoría? Sí, hay muchísimos agujeros, muchos, muchos. Dice un científico ruso, lo ha demostrado, se ha demostrado cada vez más, que en el centro de prácticamente todas las galaxias del universo, y hay 100.000 millones de galaxias, hay un agujero negro. Entonces, agujeros negros hay tantos como galaxias y más todavía, porque hay agujeros negros que no están en el centro de la galaxia, sino que están afuera o que están en la periferia, etc. Entonces, sí hay una gran reserva de agujeros negros como para que pudiera cumplirse esta condición. La siguiente, por favor. Entonces, aplicando esta metodología Chal, también el ciclo cosmológico tiene una capacidad de solución de problemas y una manera de solucionar el problema es eliminar el Big Bang como punto de partida. El punto es que esa falta de comprobación empírica que adolecen las dos teorías que aquí expongo, no las demeritan, porque la metodología de Chal, recordemos, puede aplicarse a teorías que no tengan capacidad de comprobación empírica inmediata. Entonces, una y otra están tratando de buscar esa comprobación empírica. Y aquí lo menciono al final de esta diapositiva. De acuerdo con Guth, Alan Guth es el principal expositor de la teoría de la inflación. Una manera de que pudiera comprobarse
empíricamente su teoría de la inflación es si pudiéramos detectar en el universo este modo de polarizaciones del modo B. Las polarizaciones normales de un campo electromagnético son como las teorías, como el campo cartesiano de X, Y, Z. Este modo B rompe ese tipo de polarizaciones, rompe ese tipo de estructura, pero son rarísimas, no se han encontrado hasta ahora. Y en cambio el cíclico cosmológico conforme dice que para que se compruebe su teoría debe haber un exceso de círculos concéntricos en el fondo de microondas, proveniente de posibles rezagos en la llegada del campo gravitacional de los agujeros negros del eón pasado. Ni una ni otra se ha presentado. Significa que la comprobación empírica para la teoría de la inflación o la del ciclo cosmológico no ha llegado hasta ahora. Significa que hay un empate en ese aspecto. No se han podido descartar, pero tampoco se han podido confirmar de manera contundente. Adelante, por favor. Y bueno, entonces, como ven, no fue tan complicado aplicar esta metodología de Chan, pues porque es muy práctica, aborda aspectos relevantes de cada una de las teorías y nos ayuda a tener un panorama más comprensible para estudiantes de filosofía de la ciencia como nosotros, eh, para evaluar este tipo de teorías. Quiero decirles que por supuesto que la metodología de Charles se nos hizo atractiva, muy práctica, pero no es la única para evaluar teorías eh, filosóficas o teorías científicas. Lo cierto es que es sencilla y nos ha ayudado a entender cómo es que las teorías cosmológicas aquí analizadas han permeado a diversos centros de investigación en varios países, cómo es que siguen vigentes. Lo importante, quisiera anotarles, es que lo más resaltante de estas teorías es que siguen vigentes a pesar de que su comprobación empírica pudiera estar lejos. Pero como el enfoque realista de estos científicos, pero también de la metodología de Chan, hace que nos ayude a entender mejor estas teorías y valorarlas en sus discusiones y en sus polémicas. Esas polémicas continúan. Y la siguiente, por favor. No se cuenta con evidencias empíricas, pero no se descartan las teorías. Eh, un punto que ya mencioné desde hace un rato es que las observaciones cosmológicas están mejorando cada vez más porque hay cada vez mejores instrumentos. Voy a mencionar uno de los últimos tipos de telescopio. Es un telescopio, programa de investigación que consiste en lo que equivaldría al lente de un telescopio. Se conectan 5,000 fibras ópticas. Entonces, ustedes apuntan 5,000 fibras ópticas a cualquier región del universo e imagínense todo la información que puede obtenerse en cada observación. Entonces, es un ejemplo de los muchos instrumentos que están mejorando cada día para recabar información respecto al universo. Este tipo de trabajos nos hace aludir a otras metodologías de evaluación epistémica. Por ejemplo, el modelo pragmático de Van Fraassen. En algún momento lo oirán ustedes estudiar en filosofía de la ciencia. Y él habla de estas otras virtudes epistémicas: simplicidad, alcance, consistencia, adecuación empírica y fecundidad. Algunas de estas ya están incluidas aquí. El problema con Van Fraassen es que es antirrealista. Entonces, él de entrada descartaría este tipo de teorías porque no tienen una comprobación empírica total como Van Fraassen esperaría. En su enfoque antirrealista no prestaría atención a este tipo de teorías. Pero bueno, queda también abierta la posibilidad
aludir a Van Frasen a la hora de evaluar teorías de este tipo o de otro tipo, teorías biológicas o teorías económicas, etc. Me parece que este ya es el final de la... ¿Eh? Sí, ya está. Muchas gracias por su atención. Y bueno, no sé si estemos abiertos a preguntas. Muchas gracias, maestro Arturo, por esa conferencia muy interesante. Voy a ver primero si hay preguntas por parte de las y los estudiantes que están aquí en el salón. Voy a apagar un Claro, poquito mi cámara para voltear la computadora. sí, Bueno, no la voy a apagar, voy nada más a voltear la compu. la voy a externa. Este, ya, ya está. Entonces, primero voy a ver si alguno de los estudiantes tiene preguntas, comentarios. Si alguien... ¿Son estudiantes de filosofía? Sí, son estudiantes de filosofía de varios semestres. Bueno, ya leyeron a Heráclito, desde luego, ¿verdad? Pues creo Este, que sí. Creo que eso les tocó a todos. ¿Alguna pregunta? Gustavo, adelante. Si quieres, mira, puedes acercarte y así el maestro debería poderte ver. Si puedes. Sí, bueno, gracias, maestro Arturo, por la conferencia, muy interesante. Y bueno, mi pregunta es en relación a, ¿cree que haya una última explicación, que nosotros encontremos una última explicación, aun con todas las dificultades que presenta, tanto en el sentido lógico o en el sentido de la labor de las disciplinas, se encuentren una última explicación para el origen del universo, o es una cuestión irresoluble? um, uh, yo creo que una última explicación todavía está lejos, pero no es imposible, porque vamos a pensarlo al revés. ¿Se acuerdan que les había hablado de la flecha del tiempo, verdad? ¿Qué tal si en vez de concentrarnos en el pasado, nos concentramos en el futuro? Tomando, por ejemplo, la teoría del ciclo cosmológico, de que estamos en una serie de ciclos interminables, ¿qué tal si viendo las características de la expansión del universo y viendo la dinámica de la radiación, de la materia, de la gravitación, y nos enfocamos a ver cómo es que se va, cómo es que podría acabar este universo? Eso podría ser que nos diera pauta de cómo iniciaría el siguiente ciclo en caso de que aceptáramos la teoría, o cómo es que podría encontrarse una manera de refutar o de validar el multiverso, etcétera. Entonces, yo creo que no es imposible. De momento no es así, no está a nuestro alcance una explicación final, pero no se descarta si seguimos como está haciendo actualmente en todo el mundo, mejorándose la tecnología para ver cómo se comportan todos los factores del número. Entonces, no está descartado. Yo creo que no está descartado. Desde luego, también está la lógica y las matemáticas, herramientas teóricas que también nos pueden ayudar. Yo creo que podemos ser optimistas al respecto. Ver que alguna de estas dos teorías de las que les hablé se confirmen o se refuten, y eso ya nos ayudaría. O ver, observar cómo es que el universo está evolucionando actualmente y cómo es que podría acercarse a su final, y eso nos daría pauta para ver si podemos dilucidar cómo sería el principio. Sí, Gracias. será. Muchas gracias, Gustavo. ¿Otras preguntas, comentarios?
Bueno, por lo pronto no hay más preguntas por parte de las y los estudiantes, entonces voy a aprovechar para hacer yo una pregunta. Claro Em, que sí. Hay una diapositiva sobre la teoría de los iones en la CCC. Sí, Eh, no sé si pueda volver a, bueno, de hecho yo tengo que, sí, más bien, ¿verdad? es esta. Esa. Eh, Tú, Andrea, usted sí esta conoce, era la que estaba buscando. Esa usted es. conoce las pinturas de Escher, ¿no, no le suena? Sí, sí, sí. Ah, Bueno, a mí sí, sí, sí. Y sí es holandés, me parece. Este, exacto. em, bueno, tenía una pregunta sobre esto. ¿Nos puede explicar por qué esa teoría es compatible con la segunda ley de la termodinámica? ¿Por Claro, qué hay contradicción entre las dos? sí, sí, sí. Eh, em, Penrose lo explica de una manera um, consistente, de manera lógica, pero que seguramente de manera empírica no es fácil de demostrar. ¿Qué es lo que dice? Conforme se va alejando, se va expandiendo el universo. Por cierto, algo de lo que sí es cierto que Penrose propone es que el universo se expande. Nuestro universo se está expandiendo y entre más lejano está una galaxia, más rápido se está expandiendo. Pero dice Penrose, si se está alejando y alejando y alejando el universo, ¿cómo es que de pronto pudiera volver a comprimirse para dar inicio al siguiente ciclo y bajar además la entropía para que se cumpla la segunda ley de la termodinámica? Y dice lo siguiente, ¿qué es lo que impide que la materia y la energía se escapen para siempre en un universo en expansión? Y la respuesta que da son la gravedad, gran reserva de gravedad de los agujeros negros. Quiere decir, conforme se va expandiendo el universo, los agujeros negros que estaban sueltos hacen que la materia y la energía se vuelvan a compactar. Pero hay un punto adicional, mi estimado doctor, que no mencioné mucho aquí, pero es la curvatura. Eso también es muy importante, compañeros. La curvatura del universo, según los científicos, puede ser positiva. Así miren, eso es una curvatura positiva, como una esfera. Puede ser plana o puede ser negativa. Si es negativa, el universo se expande y no se recupera la materia y energía, se expande y se pierde para siempre. Se acaba todo, materia, energía, luz, todo. Si es plana, también se expande para siempre. No hay forma de recuperarse. Pero, según explica Penrose, la gran curvatura del universo es positiva. Significa que tarde o temprano la esfericidad del universo, ¿sí? La esfericidad del universo, todo lo que se está expandiendo lo va a volver a atrapar gracias a esa curvatura positiva y a la reserva de agujeros negros. Bueno, una vez que se cumplan estas condiciones, que gracias a la curvatura positiva y a la reserva de agujeros negros no se escape para siempre la materia, ¿qué es lo que va a hacer que se cumpla la segunda ley de la termodinámica? Que en esa manera de atrapar la materia y la energía gracias a los agujeros negros, también se va a conservar la estructura homogénea. El principio isotrópico que mencioné, ¿se acuerdan? Ese principio isotrópico se va a atrapar en él gracias a la reserva de agujeros negros en la entropía y eso va a hacer que el siguiente ciclo inicie con una baja entropía. Gracias a que inicia con una baja entropía, se va a cumplir la segunda ley de la termodinámica, porque durante la expansión del siguiente ciclo empieza a aumentar la entropía y ya no hay ninguna violación a la ley de la termodinámica. No sé si me expliqué, mi estimado doctor. Sí, creo que Así, sí. así lo Gracias. explica Penrose.
así lo es una, parece una explicación tremendísimamente complicada, pero no es imposible. Pero a mí en particular, también se me hace complicado y tendiendo al imposible la existencia de multiverso, ¿no? Que, que hay esferas por aquí y esferas por allá, y en un universo unos tienen orejas puntiagudas y otros así. Ese tipo de fantasías también son de dudarse, ¿no? Entonces, la explicación de Penrose pudiera ser complicada, pero hay otras que también son complicadas y hasta fantasiosas. Sí. Muchas gracias. Quiero Así ver, que cuando vean la película de Spider-Man, no se lo crean todo, por favor. pues estamos en la licenciatura en filosofía, creo que han oído fantasías aún más atrevidas. Eh, Sí. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguno de ustedes ya llevó filosofía de la ciencia? Sí, ¿no? Sí, sí, varios la han llevado. No todos, pero varios. Ese. Bueno, les recomiendo pues, fíjense que en, en, en los congresos y en las ponencias que ha habido de filosofía de la ciencia, en los coloquios, este, hubo un filósofo de la ciencia, estudiante, doctor en filosofía de la ciencia, que dijo, bueno, ¿qué, qué chiste tiene estudiar filosofía de la ciencia si no tienes una cercanía con la ciencia? Y yo creo que tiene razón. Por ejemplo, yo tengo desde la época de la maestría y ahora también el doctorado, como un coasesor a un astrónomo del Instituto de Astronomía de la UNAM. Él es mi asesor científico. Entonces, yo les propongo, compañeros, que si llegan a interesarse en las áreas de filosofía de la ciencia, acérquense a algún científico o algún investigador o algún profesor del área de ciencia para que tengan el panorama completo. Quiero resaltar, si estudian filosofía de la ciencia, no dejen de completar sus estudios de la filosofía con también un poco de ciencia. Esa es mi recomendación. Muchas gracias. Bueno, yo aprovecho para otra pregunta, luego vemos si hay más preguntas aquí del Claro, salón. claro, claro. Mi otra pregunta era sobre la metodología de Chal, ¿se pronuncia así, Uh -huh. Chal? Christine Chal, sí. Em, ¿Nos puede decir un poco más sobre su concepto de observación empírica? O sea, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Porque en algún punto tuve la impresión de que fuera una noción muy estricta, o sea, casi observación directa del fenómeno, ¿no? O sea, entre comillas, estar allí. Esto sería observación empírica y todo lo demás no. Pero quería ver si entendí bien o si es una noción de observación empírica un poco más amplia, ya que si es observación directa, pues definitivamente sería muy poco lo que podemos contar como observación empírica Claro. en la Bueno, evaluación de teorías, pues, científico, claro. Para contestar esa pregunta, quisiera aludir a cómo es que se dan esa observación empírica en otras ciencias, como la medicina. Por ejemplo, en la medicina se puede ya estudiar el cerebro y verlo, y ya se tienen incluso maquetas de un cerebro, pero nunca se ha visto, bueno, estamos tratando de acercarnos para ver cómo funciona el cerebro cuando está alegre. Entonces ya hay tomógrafos o ya hay instrumentos que nos dicen con mucha precisión cómo es que está funcionando cada uno de los diferentes órganos del cuerpo humano. Aunque, a pesar de que no hay una observación empírica directa y en tiempo real, estamos muy cerca de ello en medicina, en la biología también, en ciencias como la economía, algunos la consideran ciencia, otros no, pero también
Sabemos que si hay una fluctuación en la inflación económica en este caso, o en la deuda pública, etcétera, también se pueden hacer ciertas deducciones. ¿Cuál es el problema con la cosmología? Que por más que lo entendemos, nunca vamos a tener completamente nuestro cuerpo de estudio a la mano. No lo vamos a poder manipular como un veterinario manipula a un primate o a un rumiante, etc. O un médico cómo interactúa con su paciente. El cuerpo de estudio de la cosmología es inabarcable. Entonces, una comprobación empírica cabal, completa, nunca va a estar a nuestro alcance. Sin embargo, le pongo el ejemplo de los agujeros negros. Hasta ahora, nadie ha entrado a un agujero negro y salido vivo. Ni siquiera nos hemos acercado a él. Pero eso no impide que ya tengamos, por cierto que durante estos estudios he tenido la oportunidad de ir un par de veces como alumno oyente al Instituto de Astronomía en materias de astrofísica. Y en una de esas materias hablaron de los agujeros negros. Hablan de los agujeros negros y nunca se sabe qué va a haber adentro, hasta ahora no se sabe qué hay adentro, pero sí hay muchísimas ecuaciones ya empíricamente comprobadas. Por ejemplo, si se acerca un rayo de luz a un agujero negro y no es devorado, se sabe con qué velocidad lo va a atravesar tangencialmente. Y esa es una ecuación. Si en el centro de las galaxias hay agujeros negros, y debido a la interacción de la materia que circunda el agujero negro, se genera un gran chorro de energía, lo cual ya está comprobado, se puede saber la intensidad de la radiación, la velocidad del chorro, en fin. Entonces, hay cierto límite en donde no se puede comprobar empíricamente lo que ocurre en un agujero negro, pero hay muchas cosas alrededor que ya están perfectamente determinadas, incluso con ecuaciones y demás. Y eso nos va acercando cada vez más a deducir qué pasaría dentro de un agujero negro, aunque nunca lo vamos a comprobar, nadie va a poder entrar y salir. O el Sol, por ejemplo. En el Sol nadie se ha parado y es imposible estar cerca de él sin ser destruido por completo, pero ya se saben muchísimas cosas. Por ejemplo, esto está ya comprobado. Dicen que el Sol es un ambiente con un ruido abrumador. El ruido que hay en el Sol de tantas explosiones, tanta flujo de energía es ensordecedor. ¿Cómo lo saben si nadie ha estado ahí? Porque se pueden hacer mediciones, deducciones, teorizaciones, en fin. Entonces, la comprobación empírica va mano a mano con la teoría y con la argumentación y con las matemáticas y con la geometría. Puede que nunca, como lo dije, tengamos el panorama completo del campo de estudio llamado universo, tal vez. Pero puede haber ciertos aspectos fenomenológicos que pueden medirse y comprobarse con mediciones paralelas, como en el caso de los agujeros negros. No se puede entrar, pero sí se puede saber qué pasaría si pasa un rayo de luz. ¿Qué pasaría? ¿Cuánto tardarían? O, por ejemplo, ¿qué pasaría si se encuentran dos agujeros negros y cómo interactuarían? Eso ya se puede ver. Incluso ya en el universo ya está comprobado. Hay por ahí, descubrió hace algunos meses alguien, un par de agujeros negros interactuando. Entonces, no creo que debamos ser pesimistas respecto a la comprobación empírica total y sí acercarnos a un punto medio entre el realismo y el antirrealismo. Un realismo a ultranza en que diga, con las puras matemáticas, con la pura argumentación, puedo conocer la naturaleza, pues no. Y un antirrealismo también a ultranza en que digas, solo lo que puedo ver, lo puedo demostrar, pues tampoco. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Debe haber un término medio, pues por eso estudiamos Aristóteles, ¿no? El justo medio entre el realismo y el antirrealismo es lo que nos podría llevar a apreciar en su justa medida la comprobación empírica
pero también en las elaboraciones teóricas. Yo creo que eso es bueno, estas dos teorías que les acabo de exponer es una combinación de cuestiones empíricas y de argumentaciones teóricas. Ninguna de las dos teorías es completamente empírica ni completamente teórica. Tienen cada quien sus dosis. ¿Cuál va a ir ganando más terreno? Eso sí es cierto. La que pueda demostrar más hechos o hacer mejores predicciones. Por ahí va la cosa. Muchas gracias, maestro. Sí. Para terminar. Rebeca, adelante, si quieres acercarte. Si pudiera acercarse al micrófono, porfa. Me acerco. Bueno, estas teorías, supongo que las estudian estas metodologías. Mi pregunta es un poquito más simple, creo, y es una duda. Sí, sí. Estas metodologías, por ejemplo, esta de Chal, ¿quiénes las aprueban? O sea, Bueno, contexto. ajá, un consenso, algo así. Este señor Chal no es muy conocido, ¿eh? Es una metodología que encontramos interesante y como quiero hacer un planteamiento en la tesis original, por eso es que me incliné por ella, porque es interesante, no es la ley, no está grabado sobre piedra, puede ser debatible, pero es interesante porque es original. Si quisiera uno aludir a teorías o a metodologías más conocidas, más famosas, ahí está Van Fraasen, por ejemplo. Van Fraasen, que ustedes lo estudian en filosofía de la ciencia, etc. Yo creo que a Chal ni siquiera se le incluye en las materias de filosofía de la ciencia. Pero por eso me gustó, porque es una metodología original. No es la única, no es una ley, es debatible, pero se me hace interesante porque combina dos aspectos fundamentales en la astrofísica y en la ciencia en general. La solución de problemas y las tradiciones de investigación. ¿Cómo es que no tiene uno que ser tan tajante como Kuhn, en que dice, no, el paradigma cambió, desecha todo lo anterior? No hay que ser tan tajante. Y también ver por qué es que puede medirse el progreso gracias a que solucionan más problemas o hacen mejores predicciones. Es lo que me gusta de la metodología de Chal. Pero ustedes pueden proponer otras, si hacen este tipo de trabajos, proponer otra metodología. Yo lo que te recomiendo, compañera, es lo que acabo de mencionar, hacer un balance entre una metodología realista y una antirrealista. No irse a ninguno de los dos extremos, Eso puede ser. Muchas De nada. gracias. Muchas gracias, Rebeca. Pues ya son las 3, entonces ya vamos A a tiempo. terminar la conferencia de hoy. Muchísimas gracias, maestro Arturo, por esa muy interesante conferencia. Ya tenemos su constancia, desafortunadamente, pues no se la puedo entregar de manera personal, pero se la voy a estar enviando de inmediato. Y pues muchas gracias de nuevo. Nos ponemos de acuerdo, puede ser por correo postal incluso. Bueno, es una constancia en formato digital, Perfecto, perfecto, entonces se la estaría enviando por correo. perfecto. Sí, Bueno, pues muchas muchas gracias. gracias a ustedes por escucharme y espero que les siga interesando este tipo de temas del universo. Muchas gracias y muchas gracias a todas y todos los que asistieron y esperemos que haya otras ocasiones pronto. Claro que sí. Muy gentil, doctor. No, a usted, al contrario. Y muchas gracias Claro. también al servicio de videoconferencia del sistema de bibliotecas por el apoyo técnico. Gracias, gracias. Muy bien, ya voy a terminar la
Voy a dejar de compartir y también vamos a terminar la llamada. Perfecto. Muy gentil, doctor. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.